Buenas, mi nombre es Manuel Ortuño Arregui, profesor e investigador del CUISCE de Alicante. Soy doctor por la Universidad también de Alicante y, bueno, primero quería agradecer la confianza que se me ha dado para este tipo de participación en el simposio. Y lo voy a realizar a través de una temática muy concreta y al menos intentando hacer una reflexión sobre un aspecto del pensamiento de Ramón Llull. De hecho, nos vamos a centrar en la idea de la missio, de la que podríamos denominar missio ad intra y la missio ad extra. Parecen dos aspectos diferentes, realmente se refieren a uno, pero vamos a ver cómo podemos esbozar que la missio, tanto ad intra como ad extra, forma parte de un plan divino por parte de Ramón Llull y que lo hará como valedor o precursor de lo que, en mi opinión, podría ser un prehumanista cristiano dentro de la Corona de Aragón. Viendo algunos de estos aspectos, quería un poco esbozar el esquema expositivo, es decir, ver si realmente existe o no una controversia entre el propio término de missio con el término cruzada, si es realmente dos realidades diferentes o no. Sí que es verdad que esto nos va a llevar a dejar claro que existe por parte de Ramón Llull en su pensamiento un plan misionero y reformista, que podemos diferenciar dentro de este plan misionero y reformista dos maneras de verlo, dos ámbitos, dos esferas, ad intra y ad extra, y que podremos llegar a concluir que la síntesis de este plan, o gran parte de este plan, la vamos a encontrar en el Concilio de Vienne entre 1311 y 1312. Siguiendo con esta hoja de ruta, creemos que es importante ver cómo la controversia entre misión y cruzada vienen de diferentes enfoques historiográficos. Si nosotros realizamos un enfoque más profundo, más holístico, más unitario de esta cuestión, nos daremos cuenta de que los esquemas dualistas, que son tradicionales, son poco adecuados, muy poco adecuados, diríamos. Y lo vamos a hacer recabando alguna opinión de expertos en esta cuestión. Por ejemplo, el caso de Ricardo da Costa, que en diferentes publicaciones en torno a la cruzada y las órdenes militares y la extinción de la Orden del Temple, nos dice que tanto misión como cruzada son una sola cosa. A pesar de que tenga valores distintos, no podemos considerar que sean dos conceptos o dos realidades de carácter opuesto. Es un poco lo que algunos investigadores han intentado defender de manera ferviente. Respecto a la cruzada y la misión, también nos habla Domínguez Reboiras, en concreto en su publicación sobre la idea de cruzada en el Liber de Pasagio, vemos que cruzada y misión no son dos realidades opuestas. Citando al propio autor, nos dice que la confrontación de los términos cruzada y misión en la cristiandad medieval es, desde un estricto discurso histórico-crítico, inaceptable. Incluso nos habla, como se puede observar, como anacrónica, innecesaria, o que nos lleva a un ejercicio totalmente superfluo, incluso pseudocientífico, y por tanto, el confrontar estas dos realidades es una solución bastante simplista del asunto. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva un poco a mi exposición fundamental, que no es otra que intentar defender que la misión integra la cruzada y todo está dentro de un plan divino de misión, centrado en lo que voy a denominar como reducere, como ahora iremos esbozando tanto en la misión ad intra
como en la Vixio ad extra. De hecho, este plan divino de misión, que yo lo denomino como un plan misionero y reformista, es definido por Ramon Llull ya en sus últimos años de vida, en 1305, en el Liber Define, de una manera muy concreta, saltando algunas partes del texto y centrándonos en la que tienen un poco remarcada, pone ad bonum statum reducere universum et ad unum obile catholicum abuinere. ¿Aquí de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que había que proporcionar a la curia papal y a los líderes cristianos un material que, con la gracia de Dios, nos pudiera hacer devolver el mundo entero, ese universum, ad bonum statum, a un buen estado, y unificar, ad unire, dentro de un ovil católico, dentro de un redil católico. Lo que nos está planteando es que es necesario un plan reformista que nos lleve a una misión que no sea otra que la conversión de los infieles. Claro, esto no es que sea novedoso en Ramon Llull, ni que aparezca en 1305, haciendo un rastreo de su obra, vemos que estos elementos de reeducar el mundo ad bonum statum ya aparecen, por ejemplo, en el Llibre de Contemplación Deu, aparece la doctrina pueril, aparece en el Romans de Bast y Blanquerna, o aparece en el Llibre de les Meravelles, en referencias al Félix. Y, por supuesto, aparecen todos sus tratados cruzadistas. Por lo cual, no es algo arbitrario, ni es un plan que aparezca de repente al final de sus últimas obras. Es un plan que aparece ya en sus primeras obras, de una manera muy precisa, que ahora no podemos desarrollar, pero sí que vamos a intentar dejar claro que este plan misionero reformista se puede ver desde dos vías, como he dicho antes, ad intra y ad extra, y que la síntesis de todo esto se va a ver emergente en el Concilio de Viena. De hecho, este plan misionero y reformista, como he dicho antes, ad bonum statum ridiculum universum et ad unum ubile catholicum avenire, vemos que no es otra cosa que ver cómo la misión no es otra que elevar el mundo desde un malum statum a un bonum statum, es decir, conseguir pasar de un estado que no es el correcto a un estado que es correcto. Está hablando de la conversión de los infieles. ¿Mediante qué? Pues mediante la evangelización misionera. Es verdad que esta evangelización misionera está facilitada por la cruzada, como por la unidad de los cristianos. De esta manera, hacer regresar a los cismáticos, a los herejes, a ese ovil católico, a ese redil católico que nos decía Ramon Llull que había que volver. Todo esto es imposible si no hay una reforma moral y social de la cristiandad, una reforma interna. Por tanto, esta conversión de los infieles sería el reflejo externo de esa conversión de toda la cristiandad y que debería de experimentarlo. Por tanto, no podemos decir que misión y cruzada sean dos realidades opuestas. Son inseparables, van de la mano, se fundamentan en la unidad de reforma de la cristiandad. Son el reverso y el anverso de esa moneda cuyo valor es llegar al bonum statum, llegar a esa afinidad última, que no es otra que el plan divino necesario para las criaturas de Dios. Entrando, ya digo, en pequeños rasgos a la misión ad intra, él destaca, como hemos dicho hace un momento, la reforma moral de la cristiandad, la unidad de los cristianos y finalizar con el cisma, para hacer volver a los cismáticos, hacer volver a los herejes a ese ovil católico. Si tenemos claro que esta finalidad tiene que ser contemplada, lógicamente, ¿para llegar a qué? Pues llegar a que el hombre y la humanidad puedan realizar la finalidad para lo que fueron creados, que no es otra que, por ejemplo, la de conocer, decir a Dios.
En eso se resume la importancia de esa reforma moral de la cristiandad, la unidad de los cristianos y el fin del cisma, en conseguir que el hombre y la humanidad puedan realizar la finalidad para la que fueron creados, que no es otra que la que al final debe de ser fundamento del plan divino. Claro, esto es imposible, esta missio ad intra, si no está complementada con una missio ad extra. Es verdad que en la misión extra está integrada la cruzada, evidentemente, con lo cual la cruzada y la misión no son dos realidades opuestas, sino una está integrada por la otra. Cruzada necesaria para la conquista de la Tierra Santa y de otros lugares, que deben de ser evangelizados. De hecho, esta idea fundamental de la cruzada aparece en el Liber de Passagium hablando de armas sensuales o corporales, que ahora luego explicaremos mínimamente. Y por tanto, a esa conquista de la Tierra Santa y de otros territorios que han de ser convertidos al cristianismo. ¿Para facilitar el qué? Pues para facilitar la misión y predicación a través de lo que podríamos llamar armas intelectuales per necesarias, dice Ramon Llull, es decir, por razones necesarias, es decir, a través de la razón. Hay que demostrar a los infieles que deben de convertirse al cristianismo, no solo a través de armas intelectuales, evidentemente, sino también espirituales, como puede ser el testimonio de los martirios. Todo con la misma finalidad, para volver a ese redil católico. Es verdad que en el Liber de Passagium habla de esas armas sensuales o corporales en términos muy concretos, pero no es en la única obra en la que aparece la necesidad de estas estrategias para lograr el éxito de la cruzada. Está el Liber de Tránsito, el Liber de Fine, el de Acquisitione Terrae Santae o el Appetitio in Concilio Generali de Viena, que luego veremos. El propio Ramon Llull, en una petición que hace para la conversión de los infieles al Papa, nos dice: creía que una vez adquirido el dominio sobre el territorio, por la fuerza corporal, es decir, militar e institucional, se podría emprender in situ una campaña de conversión por la fuerza espiritual, que no es otra cosa que la conversión de los principales musulmanes. Todo lleva a secundar la conversión del resto. Por lo tanto, estamos ante una situación de misión ad intra, reforma interna, que nos lleva a una misión ad extra de evangelización, de cruzada, donde, si es necesario, se obligaría a los infieles a leer algunas obras, aunque fuera por la fuerza, y que eso les ayudaría a la conversión. De hecho, así aparece dicho en el Liber de Fine. E incluso argumenta Ramon Llull, como pueden observar, et ille capti velum aut nolin dum capti erunt, andiscan istos libros, et postea dominus volator res illus leveret, et det illis expensas compulca faci et iugunda. Está insistiendo en esta idea de reconversión de los infieles al cristianismo, pero fundamentándose que si tiene que ser por la fuerza, tiene que ser por fuerza. Es verdad que incluso plantea que después de esta conversión se les podría dejar libres tranquilamente. Por tanto, esta misión extra, por la cruzada como elemento fundamental, se fundamenta a través de la conquista de la Tierra Santa y de otros territorios. Para ello, ¿qué es necesario? Porque claro, podemos convertir al cristianismo, podemos evangelizar, pero ¿qué es necesario para esa evangelización y que esa evangelización tenga éxito? Pues es necesario, decía Ramon Llull, aprender la lengua de los evangelizados, de ahí la importancia. Por otro lado, este tipo de camino de la fe. Todo llevado al mismo lugar, a la conversión de los infieles dentro del plan de Reducere. Claro, esto lleva a algunas conclusiones. Si este plan de Reducere, el universo ad bonum statum, conlleva una missio ad extra, conversión de los infieles, y una missio ad intra, una renovatio o reforma moral de la, para que esa evangelización sea efectiva, es verdad que Ramon Llull lo que nos está exponiendo es que dentro de ese plan divino tienen que existir estas dos misiones, hacia adentro y hacia afuera. Por lo tanto, está planteando un plan misionero, pero también un plan reformista. Y quizás, a mi modo de ver,
En el Concilio de Viena, es esa petición de propuestas que realiza en este concilio ecuménico, presenta al Papa 10 ordenaciones en las que reitera todas estas ideas y propuestas de misión y cruzada, centrándose, por tanto, en una reforma externa e interna, siempre para depurar la moral. De todas estas propuestas que él realiza en su momento, nos vamos a quedar con 3 y sobre todo con las 2 primeras, que tuvieron gran relevancia y cierto éxito. La primera, un poco evocando ese pensamiento de que era necesario que los misioneros futuros fueran conocedores de las lenguas a los que iban a convertir, planteaba la fundación de 3 cátedras para la enseñanza de lenguas orientales a los futuros misioneros. Era evidente, conocimiento de la lengua. Por otro lado, plantea una reforma interna para conseguir la reforma externa, la instrucción renovadora de los caballeros para conquistar la Tierra Santa, es decir, un plan de conversión por parte de las órdenes militares que veía totalmente necesario y donde el uso de la fuerza solo fuera útil en aquellos casos de defensa que no se pudiera evitar. Lo que se estaba planteando realmente era la unidad de las órdenes, en una única orden, ante la gran cantidad de órdenes que habían aparecido. Y por otro lado, realiza de una manera muy insistente la condena del averroísmo. Un averroísmo latino que estaba siendo emergente, siendo seguido por muchas voces dentro de la Universidad de París. Y esto es lo que a él le lleva a incidir de que ese averroísmo es erróneo y hay que acabar con él, porque se está dando un pensamiento erróneo a una gran parte de la población. De todas estas propuestas se accedió a la primera y se consiguió parcialmente la segunda, con la supresión de la Orden del Temple. Supresión de la Orden del Temple que conllevó beneficios territoriales de bienes a la Orden Hospitalaria, por poner un ejemplo, y propició la creación y fundación de la Orden de Montesa como orden de control sarraceno en la zona del Levante peninsular. Es verdad que dentro de este Ars de Yule fue aceptado por los intelectuales de París. Y además fue aceptada la fundación de escuelas de lenguas porque así la curia romana lo apoyó. Nos decía Domínguez Reboiras, en uno de sus libros, que el trovador de Dios murió creyendo 2 cosas. Una, que defendía el bien común, que va totalmente en relación a ese ad bonum statum, a la vuelta del buen estado y la vuelta al redil católico, y también la relación de fe y razón. Ramon Llull, en ese per razones necesarias, por razones necesarias, a través de la demostración y argumentación, podemos llevar a que los infieles lean lo que sea necesario para ser convertidos. Estamos viendo una relación de fe y razón. Estamos viendo una relación entre lo que podríamos denominar el primer precursor de el diálogo interreligioso, después de un concilio ecuménico. Con lo cual, da mucho fundamento a todo este plan divino del Reducere, un plan misionero reformista. Y por tanto, Ramon Llull podríamos considerarlo como el precursor de lo que podríamos denominar un prehumanismo cristiano dentro de la corona de Aragón, que influenciará en autores como Bernard Metge, como se puede esbozar en su obra o posteriormente en otros autores posteriores dentro del humanismo cristiano, como Nicolás de Cusa, gran lector de las obras de Ramon Llull. En definitiva, podemos fundamentar que este plan divino del Reducere acepta clarísimamente a ese plan de misión y de reforma de la cristiandad totalmente necesario en su opinión y en la opinión de muchos en aquel momento. Bien, muchas gracias y espero que les haya quedado todo.